En el último video revisamos la prueba de estabilidad de Routh-Hurwitz. Si recordamos, para llevarla a cabo nosotros tendríamos que utilizar la transformación bilineal para convertir mi sistema en Z a un nuevo plano conocido como el plano W y a partir de ello crear nuestro arreglo de Routh y probar la estabilidad de mi sistema en lazo cerrado. Hay una manera de hacerlo directamente utilizando el polinomio en Z y se conoce como la prueba de estabilidad de Yuri. Entonces, la prueba de estabilidad de Yuri me permite evaluar la estabilidad del sistema utilizando el polinomio en Z y es algo parecido a lo que hacíamos en el criterio de Routh-Hurwitz. Básicamente, nosotros teníamos que tener nuestro polinomio característico que tiene esta forma y a partir de este polinomio característico tenemos que construir lo que se conoce como la tabla de estabilidad de Yuri. Uno de los criterios principales para poder construir esta tabla es que el primer coeficiente o el coeficiente de orden mayor a 0 tiene que ser mayor que 0. Si esta condición se cumple, entonces yo puedo construir la forma general de la tabla de estabilidad de Yuri. La tabla de estabilidad entonces tiene la siguiente forma, que viene dado por este arreglo. Si se dan cuenta, los dos primeros renglones están construidos a partir de los coeficientes en Z de mi ecuación característica de menor orden al orden mayor. El segundo renglón son los mismos coeficientes, pero invirtiendo el orden de orden mayor a orden menor. Y a partir del renglón 3 se tienen que calcular los coeficientes en B utilizando sus ecuaciones determinadas, que básicamente es la evaluación de un determinante. Tengo que construir también C por medio de su ecuación y la construcción de la tabla termina cuando evalúo, cuando en el último renglón solamente tengo 3 coeficientes y en ese momento puedo detener la construcción de la tabla. Una vez que he construido la tabla, puedo llevar a cabo la evaluación del criterio de estabilidad de Yuri. Entonces, partiendo de la ecuación del polinomio característico en esta forma y sabiendo que se cumple la primera condición, donde a de 0 es mayor que 0, entonces puedo evaluar el criterio de estabilidad que básicamente tiene 4 puntos. El primero de ellos me dice que la magnitud del coeficiente AN tiene que ser menor que A0. El segundo de ellos dice que cuando evaluamos el coeficiente cuando z es igual a 1, se tiene que cumplir que eso tiene que ser mayor que 0. El tercero de ellos me dice que cuando evaluamos el coeficiente cuando z es igual a menos 1, tiene que ser mayor que 0 para una n par y tiene que ser menor que 0 para una n impar. Y finalmente tenemos que evaluar cada uno de los coeficientes para que se cumplan estas condiciones. La magnitud del coeficiente de b de n-1 tiene que ser mayor que la magnitud del coeficiente de b0. Y así sucesivamente para todos los coeficientes. Si se satisfacen las 4 condiciones, entonces podemos decir que el sistema es estable. Entonces regresamos a nuestro sistema que habíamos utilizado para el criterio de Routh. Sabemos que después de haber discretizado la planta, después de haber seleccionado el periodo de muestreo, nosotros llegamos a esta expresión, cuando t era igual a 1 segundo, me parece. Y entonces llegamos a esta expresión. Voy a expandir el denominador, entonces voy a hacer la multiplicación de estos dos elementos y me resulta en esta expresión. Ahora, después de hacer esto, tenemos que obtener la función de transferencia en lazo cerrado y sabíamos que nuestra función era k por g de z sobre 1 más k por g de z y el polinomio característico era el denominador, entonces saco el polinomio característico que es 1 más k por g de z, que reemplazando g de z llego a esta expresión y habíamos dicho que para eliminar el denominador lo que hacíamos era multiplicar ambos lados de la ecuación por el denominador y entonces me quedaba el denominador más k veces el
numerador igual a 0. Y eso es lo que tengo aquí abajo. Una vez que obtuve mi polinomio característico, entonces ya puedo construir el arreglo de Yuri siguiendo la tabla. De acuerdo a la tabla, podemos ver, perdón, de acuerdo a mi polinomio característico, podemos ver que el orden del sistema es igual a 2. Por lo tanto, los coeficientes van a ir desde z0, z a la 1, hasta z a las 2. Y yo sabía que mi coeficiente 0, que es a0, está aquí, que este es mi coeficiente a1 y que este es mi coeficiente a2. Entonces, para construir el arreglo, lo que hacía era tomar primero el coeficiente a2. Recordemos, regresamos a nuestra tablita. Entonces, primero tengo que poner a n menos 1 y a n menos 2. Pero n en este caso es igual a 2. Entonces, a de n, que es a2, lo tengo aquí. A de n menos 1, que es a1, viene en el segundo coeficiente. Entonces, este de aquí viene aquí. Pues, este coeficiente es este de aquí. Y el último coeficiente, que es a de n menos 2, que es a0, es un 1, entonces viene aquí. Como mi sistema solamente tiene 3 coeficientes, significa que no tengo que seguir construyendo el arreglo, perdón, la tabla de Yuri, y entonces he terminado la construcción. Entonces, una vez que terminé la tabla de Yuri, ahora puedo evaluar el criterio de estabilidad. El primer punto me dice que la magnitud de ADN tiene que ser menor que el coeficiente A0. Entonces, tomo el coeficiente AN, que en este caso este coeficiente tendría que corresponder al primero de la tabla, y esto tiene que ser menor que A0, y A0 es igual a 1. Entonces, esta expresión me tiene que garantizar que K tenga un valor para que siempre se cumpla la desigualdad. Si yo hago todo el proceso matemático, llego a que mm, regresando, nos habíamos quedado que así tenemos que resolver la desigualdad y entonces obtenemos este resultado. La segunda parte del criterio de estabilidad me dice que cuando yo evalúo el polinomio en z, cuando z es igual a 1, o sea, tengo que reemplazar todos los valores de z para que sean iguales a 1. Entonces, si hago esa evaluación, me da que el resultado final es este. Y si k es mayor que 0, entonces esta condición se cumple. La tercera condición del criterio significa que cuando evalúo el polinomio característico, cuando z es igual a menos 1, tiene que ser mayor que 0, porque en este caso mi n es igual a 2, por lo tanto es par. Y entonces tiene que ser mayor que 0. Si yo hago la evaluación, llego a esta expresión y puedo generar esta desigualdad que, si la resuelvo, me lleva a este resultado. Y finalmente, el último criterio de estabilidad me dice que si el coeficiente de magnitud del último de la tabla, Q2, es mayor que Q0, entonces el criterio se cumple. Y si evalúo esto y tomo los coeficientes, me sale esta expresión. Si resuelvo la desigualdad, entonces llego a que k tiene que ser menor que este valor. Y entonces nosotros podemos notar que los valores que obtuvimos para las condiciones de k son los mismos resultados que obtuve durante el criterio de estabilidad de Roth, donde k tiene que ser menor que 2.39, menor que 26.30 y menor que 2.39. Entonces, si regresamos a lo de Roth, aquí está, k tiene que ser mayor que 0, menor que 2.39 y menor que 26.24, que es exactamente lo que sacamos aquí. Entonces,
Por medio del criterio de estabilidad de Yuri, podemos obtener los mismos resultados que por el criterio de estabilidad de Roth. Vamos a hacer un ejemplo para cuando nuestro polinomio característico este, tiene más polinomios. Entonces, si el polinomio característico está dado por esta expresión, yo puedo construir la tabla de Judy. Ahora mi orden n es igual a 4. Déjenme checarlo. Entonces sí, el polinomio de orden mayor es 4, como pueden ver aquí. Sin embargo, aquí me equivoqué y de 1 me pasé a 3 y por eso estoy en 5. Entonces este en realidad tendría que ser 4, este tendría que ser 2 y este tendría que ser 3. Entonces para que lo chequen. Y empezamos la construcción del arreglo de root desde donde aquí tenemos a 0 y aquí tenemos a n. Entonces empezamos por a n, que es este de aquí, que corresponde a este de aquí. Luego tenemos A1, A de n-1, que es este de aquí. A de n-2, que es este de aquí. A de n-3 y el último que vendría siendo un 1, que viene aquí. El segundo renglón es básicamente solamente invertirlos, entonces 1 menos 1.2, 0.07, 0.3 y menos 0.08. Y ahora tengo que construir los renglones siguientes. Entonces B3 y B0 lo tengo que construir a partir de los coeficientes. B0 está dado por esta expresión que viene de esta ecuación de aquí. B1 pasa lo mismo, B2 pasa lo mismo, B3 pasa lo mismo. Y si yo calculo los determinantes, obtengo estos valores. Y entonces puedo construir el renglón entero. Y el siguiente renglón solamente es poner los coeficientes, pero en modo invertido. Finalmente tengo que calcular el renglón donde los coeficientes son C. Y como en este renglón voy a tener solo 3 coeficientes, entonces con este renglón termino la construcción de la tabla de Yuri y entonces puedo evaluar el criterio de estabilidad. Y volvemos a lo mismo. La primera parte para que se cumpla el criterio dice que el coeficiente en AN, la magnitud del coeficiente AN tiene que ser menor que A0. Menos 0.8 es menor que 1, entonces esto se cumple. El polinomio evaluado en z igual a 1, cuando reemplazo la variable z por 1, tiene que ser mayor que 0, entonces esto se cumple. Como n es igual a 4, entonces la evaluación para pz tiene que ser mayor a 0 porque es un par. Entonces cuando yo evalúo esto, esto se cumple. El coeficiente de B3 tiene que ser mayor que 0 y el coeficiente de C2 tiene que ser mayor que C0. Entonces, estos dos se cumplen, por lo tanto, yo puedo decir que el sistema es estable. Y hasta ahí vamos a terminar la prueba de estabilidad de Yuri.